Imagina detenerte en un pequeño puesto de hamburguesas al costado de la carretera. Tienes hambre, el lugar no parece gran cosa, pero huele bien. El hombre que atiende es grande, sonriente, servicial. Te entrega una hamburguesa humeante, jugosa, y la comes sin pensarlo 2 veces. Pero lo que no sabes es que acabas de convertirte en cómplice de un crimen inimaginable. El cocinero, Joe Metheny, no solo era un asesino despiadado, era un caníbal. Y lo más aterrador de todo, te hizo comerte a sus víctimas. Este no es un cuento de terror. Esto ocurrió de verdad. En las calles grises de Baltimore, entre la pobreza, las drogas y el abandono, se escondía uno de los asesinos más macabros que Estados Unidos haya conocido. Un hombre que mataba por placer, y que después, cocinaba la carne de sus víctimas para vendérsela a clientes inocentes. Hoy, te contaré la historia de Joe Metheny. Y te advierto, después de esto, no volverás a mirar una hamburguesa de la misma manera. Joseph Roy Metheny nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Maryland. Desde sus primeros años, su vida fue una espiral descendente. Su padre, alcohólico empedernido, murió en un accidente automovilístico cuando Joe tenía solo 6 años. Su madre, una mujer trabajadora y distante, intentó mantener a la familia con turnos dobles como camarera. Joe afirmaba que fue abandonado, dejado en hogares de acogida y orfanatos, aunque su madre siempre negó estas declaraciones. La desconexión emocional y la ausencia de afecto fueron constantes. Joe creció en la marginalidad, un niño grande, solitario y de mirada vacía. No era un niño cualquiera. Había algo en él, una especie de vacío. A medida que crecía, comenzó a refugiarse en las calles, en la bebida, en las drogas. Su entorno era violento, degradado, y poco a poco su humanidad comenzó a desvanecerse. A los 18 años, se alistó en el ejército, afirmando más tarde que sirvió en Vietnam, aunque no hay pruebas documentadas de que haya estado en combate. Cuando regresó, el mundo que encontró no era mejor. Se convirtió en un vagabundo más de los suburbios industriales de Baltimore. Las drogas duras, el alcohol y la prostitución eran parte de su vida cotidiana. Y en medio de esa miseria, Joe Metheny comenzó a alimentar algo mucho más oscuro, un deseo de matar. El punto de quiebre en la vida de Joe Metheny llegó de la manera más personal y dolorosa. Cuenta la leyenda oscura que fue la pérdida de su pareja, la madre del único hijo que tuvo, lo que encendió en él una furia incontrolable. Según sus propias declaraciones, el abandono fue brutal, ella se marchó, llevándose consigo no solo su amor, sino también la estabilidad que le permitía aferrarse a una vida sin excesiva violencia. En su mente, ese acto fue la gota que derramó el vaso, justificando, aunque nada podía reparar, su transformación en algo monstruoso. Imagina la escena, una fría tarde en las sombras de las calles de Baltimore. Joe, ya consumido por el resentimiento y el dolor acumulado, paseaba con una determinación oscura. Armado con un hacha, no era simplemente un objeto, para él se había convertido en un símbolo de la venganza que bullía en su interior. Inicialmente, sus intenciones estaban dirigidas a encontrar a la mujer que consideraba la causa de su desgracia. Sin embargo, la búsqueda rápidamente tomó un giro siniestro cuando, al no encontrarla, se topó con 2 personas desamparadas, individuos que, según él, sabían detalles de su paradero. Aquel encuentro marcó su primer acto de violencia letal. La atmósfera se volvió densa, cada paso que daba resonaba con la oscuridad del desprecio y la rabia. Sin titubear, interrogó a las 2 personas, utilizó la amenaza y la brutalidad para extraer cualquier información. Cuando las respuestas se tornaron confusas e insuficientes para saciar su sed de venganza, la violencia tomó el control. Con un golpe inexorable, la línea se cruzó, la inocencia de 2 desconocidos se apagó bajo la implacable furia de un hombre herido por la soledad y el abandono. En ese instante, para Joe, el asesinato dejó de ser un mero acto de represalia. Fue una especie de liberación, una descarga de adrenalina tan intensa que lo hizo sentir vivo como nunca antes. Esa primera matanza le abrió la puerta a un mundo en el que la violencia y el asesinato se convirtieron en su forma de comunicarse con un universo que, según él, lo había traicionado. La brutalidad del acto se diluyó en su mente en una extraña mezcla de dolor, rabia y, en un retorcido sentido de liberación, placer. Esa noche, el silencio del lugar quedó impregnado con el eco de sus acciones, marcando de forma indeleble el inicio de su descenso por un camino sin retorno. Cada detalle de aquella fatídica noche quedó grabado en la mente de Metheny, el crujir de los pasos sobre la grava mojada, el parpadeo de la luz de un farol lejano y el sonido apagado de un grito que se apagaba en la distancia. Fue en ese ambiente opresivo y lúgubre donde se cimentó su nueva identidad,
la de un hombre sin límites, capaz de justificar cualquier acto, por oscura que fuera su motivación. Esta experiencia no solo consolidó su capacidad para cometer atrocidades, sino que también marcó el inicio de una transformación interior. La línea entre la víctima y el verdugo se desdibujó de manera irreversible, y a partir de entonces, cada vez que se enfrentaba a una situación que evocaba el dolor del abandono o la traición, la imagen de aquellos dos desconocidos se mezclaba en su mente con la sensación de poder absoluto que le proporcionaba el acto final. Lo que parecía una venganza personal pronto se transformó en una especie de ritual, un método para desterrar la impotencia que había sentido durante tantos años. En síntesis, la primera violación de esa línea moral no fue impulsiva ni accidental, sino el resultado de un cúmulo de traumas, resentimientos y una fría determinación. Joe Metheny se convenció de que, al cruzar ese umbral, recuperaba el control de una existencia en la que siempre se había sentido marginado y abandonado, dando inicio a una espiral de crímenes que lo llevarían a cometer algunos de los actos más infames y perturbadores de la historia criminal de Estados Unidos. Después de sus primeras víctimas, Joe Metheny descubrió algo que lo marcó para siempre: matar le producía placer. No era solo una cuestión de venganza, se trataba de poder, de dominio, de liberar esa oscuridad que había estado creciendo dentro de él desde que era niño. Y lo más escalofriante es que, durante años, nadie sospechó de él. A diferencia de muchos asesinos seriales que buscan notoriedad o trofeos, Metheny optó por algo mucho más siniestro: el anonimato funcional. Sabía a quién atacar. Sabía a quién nadie iba a buscar. Baltimore, en los años 90, era una ciudad golpeada por la crisis económica, la violencia y las drogas. Los barrios industriales estaban llenos de calles olvidadas, de campamentos improvisados debajo de los puentes, de adictos, trabajadoras sexuales y personas sin hogar que apenas lograban sobrevivir. Para Metheny, estas personas eran invisibles. Y por eso, eran presas perfectas. Durante los años que siguieron a sus primeros asesinatos, Joe perfeccionó su método. Vagaba en su camioneta por zonas marginales, ofreciendo droga, alcohol o simplemente un lugar seguro donde pasar la noche. Su corpulencia, pesaba más de 180 kilos, no parecía intimidante al principio. Su forma de hablar era pausada, incluso amable. Sabía cómo hacer que confiaran en él. Una vez que lograba que subieran a su tráiler o a su casa, una propiedad abandonada que él ocupaba sin que nadie lo notara, el horror comenzaba. Varias de sus víctimas fueron atadas, golpeadas, violadas y finalmente asesinadas con brutalidad. Algunas fueron estranguladas, otras apuñaladas. A muchas las desmembraba después, y en varios casos, se deshizo de los restos enterrándolos en el patio trasero, ocultándolos en el bosque o, como luego revelaría, cocinando partes de sus cuerpos para su posterior venta en el puesto de hamburguesas que operaba ocasionalmente. Durante este periodo, Metheny afirmó haber matado a más de 10 personas. Sin embargo, solo se pudieron confirmar legalmente 3 homicidios con evidencias físicas. El resto permanece envuelto en una niebla de confesiones confusas, declaraciones manipuladas y cuerpos que simplemente desaparecieron. Una de las víctimas que sí se logró identificar fue Katy Ann Magazine, una joven de 39 años. Era una trabajadora sexual que había desaparecido en 1994. Joe la llevó a su vivienda abandonada, la mató y enterró su cadáver en una fosa poco profunda. Años después, cuando las autoridades investigaban el terreno, él mismo los condujo hasta el lugar exacto donde había ocultado el cuerpo, ya reducido a huesos. Y como si eso no fuera suficiente, también confesó que había desenterrado el cráneo tiempo después, solo para jugar con él. Otra víctima fue Kimberly Spicer, asesinada en 1996. Fue su muerte la que finalmente desencadenó la caída de Metheny. Pero antes de llegar a ese punto, decenas de personas vulnerables fueron abordadas por él en las calles y no volvieron a ser vistas. Lo escalofriante no es solo el número de víctimas. Es la frialdad con la que Metheny operaba. No tenía remordimientos. Para él, matar era como cualquier otra actividad. Decía que lo hacía porque podía. Porque nadie lo detenía. Porque la sociedad, al mirar hacia otro lado, le daba permiso. En una de sus confesiones más aterradoras, declaró: podía tener sexo con ellas, matarlas, cortarlas en pedazos y no sentir nada. Nada. Solo una especie de satisfacción que no podía encontrar en otra parte. La policía admitió que las desapariciones de personas en situación de calle no siempre se investigaban con profundidad. Los recursos eran limitados, y muchas veces las denuncias ni siquiera llegaban. Eso le dio a Metheny el espacio perfecto para actuar durante años sin levantar sospechas.
también había una faceta retorcida en su forma de justificar los crímenes. Decía que muchas de esas personas eran escoria, que la sociedad estaría mejor sin ellas. Con esa lógica, se otorgaba el rol de juez, jurado y verdugo. Se convirtió en el depredador de los olvidados. En retrospectiva, su capacidad para pasar desapercibido se vuelve aún más inquietante. Mantenía trabajos esporádicos, tenía contactos en círculos de camioneros, obreros y personas comunes. No era un marginado completo. Su monstruosidad estaba cuidadosamente escondida detrás de una fachada de normalidad. Nadie sospechaba que ese hombre grandote, que a veces ofrecía una cerveza o un cigarro a los vagabundos del barrio, en realidad buscaba su próxima víctima. Los asesinatos de Metheny no fueron impulsivos. Fueron metódicos. Fríos. Planeados. Y lo más perturbador, cometidos con la seguridad de que nadie se preocuparía por las personas a las que él cazaba. Fue el 15 de diciembre de 1996 cuando la policía de Baltimore, siguiendo una pista sobre la desaparición de una mujer llamada Kimberly Spicer, ejecutó una orden de registro en una zona industrial del sur de la ciudad. En ese espacio deteriorado, oscuro y lleno de restos de maquinaria abandonada, trabajaba un hombre que pocos recordarían por su nombre, pero que estaba a punto de convertirse en una leyenda del horror, Joe Metheny. El hallazgo del cuerpo mutilado de Kimberly fue el principio del fin para Metheny. Fue arrestado poco después, pero lo que vino después fue lo que heló la sangre de los detectives más veteranos. Porque Joe no se limitó a negar o a guardar silencio. No pidió un abogado. No lloró. No titubeó. Se sentó frente a los oficiales, y comenzó a hablar. Y habló. Y habló. Durante horas. Lo que comenzó como una confesión por un solo asesinato, se transformó en un catálogo escalofriante de muertes, torturas y actos tan inhumanos que los agentes que lo interrogaban tuvieron que salir de la sala en más de una ocasión. Metheny describió con lujo de detalles cómo había atraído a varias mujeres, la mayoría adictas o sin hogar, a una casa abandonada. Les ofrecía heroína, alcohol o simplemente un techo para pasar la noche. Una vez dentro, comenzaba la pesadilla, violencia sexual, golpizas, asesinatos brutales, y después, algo aún más aterrador. Con voz calmada, casi como si relatara una receta de cocina, Metheny les explicó lo que hacía con los cuerpos. Cortaba la carne de los muslos, los glúteos, los brazos, partes que no tenían mucho hueso. Luego las molía. Las mezclaba con carne de cerdo. Y hacía hamburguesas. Sí. Hamburguesas. El asesino confesó que montó un puesto de comida informal cerca de una autopista, donde vendía estas hamburguesas a camioneros, obreros y trabajadores de la zona. Decía que el sabor era más dulce que el de cualquier otra carne. Y lo decía sonriendo. Uno de los detectives, en shock, le preguntó, ¿estás diciendo que alimentaste a otras personas con carne humana? Metheny solo se encogió de hombros y respondió, claro. Nadie notó la diferencia. Pero eso no fue todo. También confesó que en más de una ocasión comió él mismo partes de las víctimas. Dijo que lo hacía porque le gustaba, porque podía, y porque le daba placer. No hablaba con culpa. No mostraba remordimiento. Su tono era el de alguien que está orgulloso de su obra. De alguien que ya no se considera humano. En una de sus frases más célebres, dijo, abrí un pequeño negocio. Cocinaba carne humana y la vendía. Me los comí. Y también hice que se comieran unos a otros. Para los oficiales que lo escuchaban, era como ver al mismísimo demonio describiendo sus pecados con una sonrisa. La policía quedó paralizada. No solo por los crímenes en sí, sino por lo que significaban. Metheny no era solo un asesino. Era un hombre que había borrado toda línea moral, que disfrutaba de humillar, asesinar y luego profanar los cuerpos de sus víctimas de la manera más abyecta imaginable. Pero lo más desconcertante fue que nadie, durante años, sospechó de él. Nadie reportó nada extraño. Nadie se quejó del sabor de sus hamburguesas. Nadie notó el olor, ni la sangre, ni las desapariciones. Y entonces surgió una pregunta escalofriante: ¿cuántas personas, sin saberlo, habían comido carne humana gracias a Joe Metheny? Él mismo se burlaba de esa duda. Decía que lo había hecho varias veces. Que a la gente le encantaba el sabor. Y que no entendía por qué tanto escándalo. En su confesión también habló sobre su infancia, sobre su odio hacia su madre, sobre la pareja que lo abandonó. Pero todo eso, lejos de humanizarlo,
parecía formar parte de un guión interno que justificaba su monstruosidad. Usaba su dolor como disfraz, pero detrás de ese disfraz no había nada. Solo vacío. Una vez terminadas sus confesiones, la policía se enfrentaba a un dilema: muchas de las víctimas mencionadas no estaban en los registros. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Algunos restos ya no existían. Y por eso, aunque Metheny admitió haber matado a más de una decena de personas, solo 3 asesinatos pudieron probarse legalmente. Pero la confesión en sí, grabada y documentada, era tan perturbadora, tan detallada, tan retorcidamente coherente, que bastó para sellar su destino para siempre. Ubicado cerca de una autopista industrial, su puesto de hamburguesas no llamaba la atención. Era un hombre grande, simpático en apariencia, que ofrecía comida barata a trabajadores y camioneros. Su confesión convirtió ese sitio en un lugar maldito. La policía inspeccionó la zona, buscó restos, pero muchos ya se habían degradado o habían sido eliminados. La idea de que personas inocentes comieron carne humana causó horror en toda la ciudad. Algunos clientes frecuentes entraron en crisis. Otros se negaban a creerlo. Pero Metheny se mostraba satisfecho. Incluso se burlaba. Dijo: abrí un pequeño negocio, y nadie notó nada. Me los comí, y también los hice comerse unos a otros. Era un monstruo que no solo mataba, quería que el mundo participara de sus crímenes sin saberlo. En 1998, Joe Metheny fue juzgado por los asesinatos de Kimberly Spicer y Cathy Magazine. Durante el juicio, no mostró arrepentimiento. Se declaró culpable, incluso intentó evitar la pena de muerte porque, según dijo, sería un escape fácil. La corte lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante su estancia en prisión, se convirtió en una figura de culto entre los fanáticos del true crime por sus declaraciones frías y su forma cínica de relatar sus crímenes. En entrevistas posteriores, dijo: soy un ser malo. No lo niego. Me gusta hacer daño. Me gusta matar. Nunca pidió perdón. El 5 de agosto de 2017, Joe Metheny fue hallado muerto en su celda, a los 62 años. Su muerte fue aparentemente natural. No hubo violencia. Murió mientras dormía. Pero su historia no murió con él. El recuerdo de su brutalidad, su cinismo y su macabra forma de convertir el crimen en espectáculo dejó una marca imborrable. Muchos aún se preguntan si en verdad todo lo que confesó fue real. ¿Realmente vendió carne humana? ¿O fue una exageración? Sea como sea, su caso se convirtió en uno de los más repugnantes e inhumanos registrados en la historia criminal de Estados Unidos. Más allá del horror explícito, la historia de Joe Metheny plantea preguntas incómodas. ¿Cómo puede alguien volverse tan insensible? ¿Qué papel juegan la pobreza, la adicción, la marginación y el abandono en la creación de monstruos? Joe no nació asesino. Fue moldeado por un entorno brutal, deshumanizado. Pero muchos otros pasaron por lo mismo sin convertirse en caníbales. Su historia es, en parte, una advertencia. Una señal de lo que puede ocurrir cuando una sociedad entera voltea la mirada ante los marginados, y permite que la oscuridad crezca sin límites. Joe Metheny no fue solo un asesino. Fue una advertencia viviente de lo que puede surgir cuando el dolor, la rabia y el abandono se fermentan en silencio durante años. Un monstruo que no solo disfrutó matar, sino que llevó su depravación a un nivel casi inimaginable, hacer que otros participaran, sin saberlo, en sus crímenes más oscuros. Sus víctimas fueron personas olvidadas por la sociedad, y eso fue precisamente lo que las hizo vulnerables ante alguien como él. Su historia no es solo la de un caníbal, sino la de un sistema que falla, una ciudad que calla y una humanidad que, a veces, elige no mirar. Hoy, Joe Metheny está muerto. Pero las preguntas que dejó atrás siguen vivas. ¿Cuántos más como él están ahí afuera, ocultos tras una sonrisa amable? ¿Y cuántas veces, sin saberlo, nos cruzamos con ellos? Gracias por ver este video. Si te impactó esta historia y quieres conocer más casos igual de perturbadores, y a veces incluso peores, suscríbete, deja tu comentario y comparte este contenido. Nos vemos en el próximo caso, donde la realidad vuelve a superar, una vez más, a cualquier ficción.